Muy buenas tardes, noches, días, para la hora que sea que nos estén viendo. Bienvenidos a Charlas sobre Música. Yo soy Cristian Restrepo, pianista, compositor y educador, aquí residente en los Estados Unidos. Contento de compartir este programa con todos ustedes, donde hablamos de música, sobre todo pues enfocada a la parte de piano. Ya esta es nuestra cuarta entrega y tengo la fortuna de hacer este programa con mi colega Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Muy bien, bien, afortunadamente. Eh, Me encanta que la respuesta que han tenido nuestros programas nos han Ujú. hecho muy buenos comentarios y la idea es que, pues, que nos sigan escuchando y que nos sigan viendo aquí con esto. Bueno, cuéntanos tú de qué es el programa de hoy. Bueno, el programa de hoy es un programa muy enfocado, pues dije anteriormente que estos programas son muy enfocados a la música de piano, pero a veces hablamos de otros temas, pero esta vez sí es totalmente enfocado en el piano, por así decirlo, que es el estudio. Entonces vamos a hablar de qué es el estudio. Eso pues ya la bolita te la paso ahorita a vos para que hables de él. Pero el estudio de verdad que es una de las obras escritas para piano más interesante y de pronto de las más importantes para nosotros en esta formación pianística. Sin embargo, aunque dije que hago la salvedad de que esto va a ser todo enfocado en el piano, la idea del estudio permeó otros instrumentos. Pues ya de eso hablamos ahorita entonces más adelante. Entonces, bueno, entonces Andrés, que nos cuentes un poquitico entonces de qué es el estudio. Bueno, el estudio o los estudios para piano, para hacerla, sí, porque el estudio tiene mucho que ver precisamente con el estudio, ¿cierto? Como con la formación, sobre todo técnica, en el Exacto. instrumento. Em, Básicamente son piezas cortas, muy difíciles, la gran mayoría, que tienen como una graduación incremental de dificultades, ¿cierto? Entonces, nosotros como profesores de piano y cuando éramos estudiantes, nos daban estudios desde que empezamos, difíciles para ese momento, pero no tan difíciles como en el gran marco, eh, eh, estudios sobre los cuales íbamos evolucionando, ¿cierto? Entonces, hacíamos unos estudios primero, si los podíamos hacer o cuando los podíamos hacer, entonces pasábamos otra serie de estudios y eso seguramente vamos a hablar ahorita como de la gradación de los diferentes estudios dependiendo del gusto del profesor. Eh, este tipo de ejercicios están muy vinculados con la historia del instrumento también, porque no solamente porque históricamente los compositores, obviamente de piano, eran los que componían los estudios, sino porque también tenían en cuenta la misma evolución del instrumento, qué tan pesado, cuáles eran las necesidades Ujú. técnicas. Cuando se empezó a utilizar el pedal, entonces ya los estudios empezaban a utilizar el pedal. Eh, en el siglo XIX, que el piano ya empezó a tener más resonancia y más peso, Ujú. el tipo de estudios cambiaron. Pero bueno, pero es un tema fascinante porque hay cientos, yo creo, de estudios y todavía se están componiendo estudios, Ujú. pero para que de pronto queremos hablar como de los más básicos, o pues básicos entre comillas, o de los más tocados, ¿cierto? Más tocados. Eh, los primeros estudios que encontré yo ahorita investigando fueron los ejercicios de Scarlatti, que Scarlatti tenía unos Sí. ejercicios muy parecidos a sus sonatas, que son Ujú. piezas chiquitas, pero eran ejercicios pues como funcionales, ¿cierto? Como piecitas cortas, difíciles. Después me encontré con Johannes Kramer, Ujú. que Kramer. son como principios de 1800, 1803 a 1806, algo así, que yo personalmente, para mí son de mis preferidos. Claro que hubo después otro compositor, alumno de Beethoven. Beethoven no compuso ningún estudio, Mozart no compuso ningún estudio, Haydn no compuso ningún estudio. Bach compuso el Klavierübung, que era como una serie de Ujú. ejercicios, pero pues la serie de ejercicios eran, por ejemplo, las partitas y las variaciones Goldberg. Ujú. que no eran necesariamente como explorando aspectos técnicos básicos, sino Ujú. piezas importantes, Ajá. ¿cierto? Ese estudiante de Beethoven era Carl Czerny, que Sure. es
como que el gran padre de los estudios, él y tal vez Clementi con su Gradus ad Ujú. Parnassum, también Sí, como de la misma época, principios del siglo XIX, crearon una cantidad de estudios y fueron conocidos como, sobre todo Czerny, como uno de los grandes maestros de piano. El alumno más importante, uno de los alumnos más importantes de Czerny tal vez fue Franz Liszt, con que listo. tuvo toda esa formación, después sus estudiantes, pues hay una línea, seguramente Cristian también tiene, tú tienes por ahí tu línea de por dónde llega a sacar Czerny. La mía Sí, es claro, como, claro. eh, Todo se... sí. sí, la mía es como que él estudió, bueno, Czerny, Liszt, creo que Lechitinsky Schnabel, Schnabel Awitzerko y Awitzerko mi Sí. profesora. Pues por ahí, no sé la tuya por dónde va. Bueno, no, la mía no sé, no sé qué tan atrás llega. Habría que preguntarles, pero no sé qué tan atrás llegue. Sé que uno de mis profesores fue estudiante en Rusia de un estudiante de Emil Gilés. Ya que aquellos, pues para de pronto los que no conocen mucho de los grandes pianistas, Emil Gilés es de los grandes representantes de la, digamos que de la casa de piano rusa, ya de principios, mediados del siglo XX. Entonces de pronto, de Emil Gilés, no sé quién siga de ahí para arriba, ¿ya? Y tenía yo que preguntarle a mi profe, porque tuve la fortuna de estudiar con la gran profe Blanca Uribe, yo le digo mi profe, um, no sé muy bien más arriba, dos profesores más arriba de ella, entonces quién esté. Pero sí es cierto que los grandes maestros tienen, sí, todos nosotros que tuvimos la fortuna de tener maestros tan buenos, vienen como este gran linaje de estos grandes maestros del siglo XIX. Sí, sí, sí. Y fue pues como una exploración que se dio de cuáles eran las posibilidades del instrumento. Ujú, Y eso obviamente tuvo que ver con toda la producción pianística, pero esa evolución se ve muy, muy claramente en los estudios. Los ujú. estudios de Czerny, y de pronto ahorita tocaste un poquitico de ese estudio, son muy enfocados como a cuestiones técnicas muy claras de Técnicas. cómo hacer escalas, de Sí, cómo mover el cuarto y el quinto, sí. de trinos, como algunos aspectos técnicos que son difíciles de desarrollar. Ujú, Y él se centró mucho en eso. A mí personalmente los estudios de Czerny me parece que son muy valiosos. No ujú, tengo absolutamente nada en contra del valor pedagógico de los estudios de Czerny, pero me parecen un poco áridos para los estudiantes. ujú, Musicalmente ujú. no son, pues son como de mucho trabajo como que el resultado musical no es tanto. No sé cuál ha sido la experiencia. Pues hay algunos que sí son muy bonitos, Sí, pero sí. A son ver, realmente la excepción. bueno, no, mira, eso es muy interesante lo que me dices. Antes de responder a eso, es cierto, la idea del estudio, que entonces es esta obra escrita para un instrumento que se basa, se enfocan en un desarrollo técnico específico. Entonces, por ejemplo, como le decías, en escalas, en notas repetidas, en octavas, en acordes, en fin. Entonces son obras basadas en esos campos. Eh, es el estudio de concierto, o sea, porque en todos estos estudios, lo que Czerny hizo, lo que hizo Scarlatti, lo que hizo uno de los hijos de Bach, creo que fue Christian Bach, puedo estar equivocado, pero sé que fue Carl uno de los hijos de Philipp. Bach, Carl Philipp Bach, que fue uno de los que desarrolló y escribió uno de los primeros tratados de técnica de piano, ¿cierto? Fue todo para tú practicar en la casa y desarrollar los dedos. Pero es hasta el siglo XIX que el estudio se vuelve estudio de concierto. O sea, ya es una obra con un contenido musical más interesante, por la simple razón de que, claro, ya es para tocar en público. Y la razón fundamental es que el piano se vuelve, no por decir el instrumento rey, pero los instrumentos más importantes del siglo XIX. Y la literatura que se escribe para el instrumento es gigante, o sea, es prácticamente una de las bases fuertes para la formación de un pianista hoy. Entonces están los estudios de Chopin, están los estudios de Liszt, Mendelssohn también escribió un par de estudios de concierto muy, muy interesantes. Schumann hizo una transcripción, que después hablaremos de eso, de unos estudios de Paganini, que eran estudios escritos para violín,
¿ya? Los transcribió para el piano y si no saben muy bien qué es la transcripción, los invitamos a que escuchen nuestro segundo programa que fue la transcripción. Eh, entonces, claro, porque se empieza a volver algo importante que mostrar, más que también hay que entender que durante el siglo XIX, Franz Liszt, que inventa el concierto para piano, la idea del virtuoso empieza a surgir en el siglo XIX. El virtuoso es aquel que en el instrumento hace maravillas y es así despampanante y muy bueno. Entonces, claro, el estudio es una manera de mostrar las facilidades que tiene el pianista. Entonces, claro, no es un misterio que el piano siendo tan importante en el siglo XIX, desarrollándose la idea del virtuoso, entonces, claro, el estudio se vuelve algo tan importante y se vuelve estudio de concierto. ¿Qué pasa con los de Czerny? Para responder, mi experiencia con los de Czerny es esa. Sí, para mí, para mi gusto, creo que también les hace les hace falta algo de esa profundidad musical que tiene un estudio de Chopin y de Liszt. Pero hago la salvedad de nuevo, la idea que Czerny tenía tal vez no era la misma de concierto que tiene Liszt y Chopin, y tal vez esa es la razón por la cual esa parte musical no es tan profunda, que la tiene, ojo, hacemos la salvedad, que la tiene, pero no a esos niveles que Liszt logró con sus estudios trascendentales o de concierto, o Chopin, que son de los estudios más famosos, ¿no?, en el siglo XIX. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y esa evolución que tú hablas del piano, como el piano privado, al piano público, es una Exacto. evolución que sí se vino dando como hacia finales del siglo XVIII, ¿cierto? Sí, Con, es que no puedo pensar en alguien más que en Teresa Jensen, bueno, y estos conciertos pues que hacía obviamente Mozart en público con sus conciertos para piano, que en la película Amadeus hay una escena muy bonita de él tocando pues ahí como en la plaza central en con, la plaza, con la ¿sí? orquesta, sí. Em, pero de ahí empieza como esa cuestión del virtuosismo y quería como ahondar en ese punto de la superestrella que era Liszt. Es que Sí, Liszt era, yo hablando en estos días con mis estudiantes les decía era como el Michael Jackson de la época, pero es que mis total. estudiantes ahora Lo ya mismo no le digo a saben mis quién es estudiantes. Michael Jackson. Sí, todo el mundo lo sabe. Pero era como Lady Gaga, pues, o Shakira, una cosa, pues, Sí, no, cuando Liszt iba era de fanáticas y que... sí, sí. Y en estos días que estaba revisando un artículo muy interesante sobre Liszt tocando sonatas de Beethoven, habla de cómo Liszt, que incluso él se sentía un poquito eh, ashamed, avergonzado Avergonzado. de que él manipulaba un poquitico la música para que fuera mucho más efectiva para la gente, ¿cierto? Como para Sí. crear el efecto y respetando un poquito las intenciones del compositor. Claro, después ya evolucionó, ya maduró y ya empezó a ser mucho más consciente. Pero Sí. bueno, volviendo a eso, pues mira, yo en vez de Czerny yo uso los estudios de Kramer. No todos, pues hay como 4 libros. Hans von Bülow, que fue estudiante de Liszt Sí, claro, precisamente, claro. hizo una edición como de 60 estudios, escogió 60 de Ujú. esos 100 creo que son muy buenos. Y yo de ahí utilizo como 3 o 4 como para Ujú. los chiquiticos. Uno de esos precisamente es sobre el que hice uno de los tutoriales, que creo que lo viste. Que ¿Cuál fue? musicalmente es muy Sí. bonito. Pues, Ujú. sí, y son 2 paginitas, pero en esas 2 paginitas se trabaja digitación, rotación, se trabaja movimiento circular, se trabaja una cantidad de cosas y musicalmente es bonito, ¿cierto? Los Sí, no, a mí me estudiantes no se tienen gusta. que pasar horas y horas, pues sí se tienen que pasar horas y horas, Sí. pero no es lo mismo que ese estudio de Cherny que estabas mostrando. Mostrar un poquitico el estudio. Sí, este de Cherny, voy a tocarlo primero despacio para que vean qué es lo que él está haciendo. Es un ejercicio que cojo de este libro, que es tal vez uno de los libros más importantes que él escribió, que es The Art of Finger Dexterity, el arte De la ¿cómo destreza de traducirlo? dedos. De la destreza de los dedos, exacto. Entonces eso es una colección de diferentes libros y cada libro, entonces claro, cada obra se enfoca en una situación técnica distinta. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, entonces él lo que está desarrollando es la articulación del dedo 5-4, que es bien difícil de lograr en el piano, ¿cierto? En un patrón muy fácil, 5-4-3-2-1.
en teclitas blancas, despacio, Muy fácil. ¿cierto? Exacto. Entonces, mientras él se mantiene haciendo ese pasaje, hace con la mano derecha acordes, ¿cierto? Entonces, claro, ahí trabaja acordes que suenen todos parejitos, quiere decir las notas todas a la vez, porque uno de los aspectos que muchas veces como pianistas tenemos como problema es que los acordes a veces no suenan así. Y la idea es que suenen parejitos. Entonces, claro, entonces él combina los dos. Pero lo pone a velocidades más rápidas. Ya, esas son las velocidades que él pide en la música. Pero el contenido del estudio en sí es un poquito plano, porque se queda pues como en este patrón y luego lo hace la mano derecha. ¿Ya? Y luego lo hace solamente la mano derecha y de ahí no pasa. O sea, es bonito, vale la pena aprenderlo. Yo lo he trabajado con mis estudiantes, he trabajado los de notas repetidas, el de acordes. Hay uno muy interesante de acordes de Czerny también, que es todo el tiempo haciendo esto. Y es el rebote de la mano, de la muñeca. Pero es que esto es muy personal y sé que en esto me apoyas. No tienen claro ese color y esa trascendencia, esa belleza musical que tiene un estudio de Chopin, ya que tiene un estudio. Cuando tú tocas algo como esto, el estudio Opus 25, número 1 de Chopin, ya un estudio tan lindo, como con tanta profundidad, una melodía tan linda, claro. Pero ya también descubrimos históricamente, que lo discutimos, una de las razones de pronto por las cuales Czerny no tuvo esa preocupación que Chopin y Liszt tuvieron. Es que son momentos en historia muy diferentes, muy distintos. Sí, yo quería mencionar una cosita, es que dentro de los compositores, de los muchos compositores que escribieron estudios, Debussy al final de su vida compuso 2 libros de estudios y uno de ellos precisamente dedicado a Czerny. Sí. Empieza algo, este no lo toco yo, pero lo he enseñado un par de veces y empieza, es como una mofa, ¿no? Me encanta. Es como mofándose Sí, un poquitico de precisamente de esa aridez. Y obviamente el estudio de Debussy para mí es una maravilla, pues yo no lo toco, pero sí les recomiendo que lo escuchen, todos los estudios. Mira, todos los 2 estudios. Mira, Andrés, hay una cosa muy interesante para que de pronto no se nos vaya a quedar en el tintero. El estudio, y de pronto aquí quiero complementar la parte de la historia. El estudio no se estanca, como tú lo dijiste, en el siglo XIX. O sea, hoy en día los compositores escriben estudios. Pero la evolución linda del estudio, y me gusta mucho que hubieras mencionado Debussy, se da no solo en el desarrollo técnico, sino que Debussy, por ejemplo, en los 12 estudios, empieza a experimentar con la dificultad de crear colores. Donde la dificultad no está en que puedas tocar octavas, en que puedas tocar muy rápido o muy fuerte, no. En que seas capaz de controlar tus dedos para generar pianísimos que creen atmósferas que musicalmente no se habían escuchado antes. ¿Ya? Entonces ya empieza a ver entre los compositores. Luego vienen los 3 estudios de Bartók, ¿ya? Donde, claro, son difíciles técnicamente, pero él tiene una preocupación de desarrollar no tanto la parte técnica, sino la parte rítmica. ¿Ya? Entonces ya el estudio empieza a transformarse a algo mucho más profundo, donde no es solamente qué tanto desarrollo esto, sino qué tanto desarrollo este. ¿Qué puedo hacer con mi oído que haga que la música suene más interesante, más linda? Luego venimos a estudios, por ejemplo, lo que estuvimos discutiendo, los de este compositor, que bueno, para mí apenas lo estoy conociendo, que es de Marco Aluno, que son estudios bien difíciles, pero cuando los escuchas con mucha atención, por ejemplo el estudio número 1, que es el de las escalas, para mí, esto luego desde lo que yo vi, no es solo un estudio de técnica aquí,
hay que saber contar rítmicamente muy bien, porque está todo el tiempo cambiando la métrica. Para los que de pronto no son músicos profesionales, imagínense que están bailando, qué sé yo, un vallenato o un merengue y de repente, sin ningún aviso, empieza a sonar salsa. Y entonces tienen que cambiar de una cómo están bailando. Entonces es lo mismo que el uno hace en los estudios. Ese ritmo que uno siente lo cambia y juega con él. Entonces es una manera de desarrollar también el estudio, ¿cómo se diría? El skill, la, La habilidad. la habilidad ya rítmica. Entonces no se queda en la parte técnica solamente. Y eso me parece muy valioso. Sí, sí, sí. Y la cosa es que, pues yo creo que era también un ejercicio para los compositores. O sea, em, claro, para mí los estudios para mí, no solamente para mí, pero históricamente los estudios de Chopin son unos estudios que marcaron como la diferencia entre el piano, casi que entre el piano clásico y el piano romántico, ¿cierto? Total. Porque Sí. empezaron a usar una técnica donde se necesita utilizar mucho más el cuerpo. Pues en el primer estudio, por ejemplo, que tiene estas aberturas de Sí. décima, ¿cierto? Eso no lo toco ya hace 1000 años, pero Ujú. no puede uno tocar con la misma técnica que tocaría alguien del siglo XVIII tocando Bach y tocando Mozart, que era Sí. muy de digitación. Es diferente. Tiene que Es haber un diferente. cambio. El que vos... Ajá. Tiene que Es haber también rotación. este movimiento, exacto, este movimiento circular para poder hacer todo esto. Además que aprovecha, como decía yo ahorita, todas las cualidades del instrumento de ahora, que tiene muchísimo más resonancia que el instrumento, que el fortepiano. Que el fortepiano Sí. era un instrumento que era mucho más de articulación, pero que el sonido no tenía esa duración tan larga porque las cuerdas no estaban entrecruzadas, entonces no había como esa Era ayuda de diferente. los bajos al soporte de los de arriba. No, y la Eh, tensión de las cuerdas era diferente. O sea, la construcción del piano como tal era distinta. Hay algo muy interesante que me gusta de los estudios de Chopin. Y es que el estudio de Chopin, yo a veces se lo he explicado a mis estudiantes, son como los estudios de Czerny, pero en esteroides. Porque, por ejemplo, cuando uno habla del estudio del Opus 10 número 4, ¿ya? Que es este. Ese estudio, voy a tocarlo despacio. Cuando uno lo mira y lo estudia, es la técnica más simple que se pueden imaginar. Empieza de esta manera. Es simplemente esto. Eso es prácticamente un ejercicio de Hanon, eso es prácticamente una escalita estilo clásico. Y luego hace esto. Y la mano izquierda hace lo mismo. O sea, es siempre lo mismo. Pero entonces, claro, le pone esa intensidad de la velocidad. Le pone esa velocidad. Luego le pone esa pasión romántica ya del fraseo, de las dinámicas. Y lo vuelve una obra monumental. Lo vuelve una obra monumental. Y eso pasa en todos los estudios de él, basados en cosas muy simples. sí, pero claro que en ese la dificultad es que cada uno de esos patrones es relativamente fácil, porque tampoco es que sea tan Exacto. fácil, pero hay cambios muy abruptos. Sí, O sea, total, vos total, total. tenés que No, a lo que cambiar, me vos vas por refería. aquí, de pronto tenés que ir acá y después Exacto. tenés que ir acá. No, Y eso es lo que saca a los estudiantes, pues lo que lo saca uno cuando lo está estudiando claro, como de kilt, como lo desbalancea uno para tocarlo bien. exacto. Pero no, a lo que me refería no es de que el estudio fuera fácil, sino que el elemento, el gesto musical es muy simple, son simplemente cuatro noticas, ¿ya? Y eso es muy del periodo clásico, eso es muy de... Pero es que también hay que recordar, como hablamos de Chopin en el último programa, que hablamos del nocturno, programa número 3, por favor, para que lo vean, que hablamos que de todas maneras Chopin era una persona que su héroe fue Bach y Mozart. Ya, y en sus cantos de los nocturnos Bellini. Entonces, claro, tiene un pasado ya donde está basado en esta parte clásica. Entonces no es extraño sus estudios
ver mucho esta influencia clásica. Sin embargo, no se queda en eso. O sea, hay estudios que no tienen nada que ver con el periodo clásico. Por ejemplo, si uno toca el Opus 25, número 12. Ese estudio... Me lo quitaste, estaba pensando precisamente en ese. Porque es un estudio totalmente distinto. Pues, claro que son arpegios, pues utilizando todo el rango del instrumento, ¿no? Pero sabes, Andrés, bueno, hay una cosa muy interesante. Este estudio, cuando uno lo toca, ¿cierto? El secreto es el arpegio y la nota repetida. Y una cosa que me pareció fascinante es que Chopin no fue el primero. Beethoven usó ese gesto en una de sus sonatas. En la sonata en sol mayor. 31 número creo que es la número 16, pero no recuerdo el opus. 31 hace número exactamente, 1, sí. Hace exactamente el mismo gesto. Sí. Exacto. Sí. Hace exactamente el mismo gesto. Entonces, bueno, ahí está otra razón por la cual vemos que están estos compositores tomando cosas del pasado, pero igual pues construyéndolas de manera monumental. Si seguimos entonces de pronto ya y nos quedamos un poco más en el siglo XX, si nos vamos pues en orden, hay otros compositores que hacen una entrega de estudios muy interesante. Rachmaninoff con los estudios Opus 33 y Opus 39 son estudios que como... Es que ya los estudios como de Rachmaninoff y los de Scriabin y todo esto, y los de Scriabin tal vez, bueno, sí, también, son ya más como de los estudios de Liszt. Es que Liszt estudió, pues los estudios de Liszt, a diferencia de que nos saltamos a Liszt, a diferencia de los de Chopin, que los de Chopin sí tenían como una ideología, una idea clara de técnicamente cuál era el meollo del asunto. Liszt simplemente escribió piezas cortas muy difíciles. Entonces por eso eran estudios, porque eran muy difíciles. Claro, el sospiro y todo esto se habla de arpegios. Hay algunos pues que sí tienen como ciertas cosas muy específicas, pero los estudios de ejecución trascendental todos son difíciles. Pues, todos son dificilísimos. Y tienen mezcla de octavas, notas repetidas, arpegios, escalas. Sí, que es el número 8 de Hildegard, ese estudio es durísimo. El preludio, el primero, durísimo. El segundo en la menor. Esas notas repetidas y ahora en octavas, dificilísimo. O sea, sí. Los de Rachmaninoff me llaman mucho la atención porque son estudios que cuando se pensó que el piano no podía dar más, esto es muy personal, llegamos a Liszt y vemos que el piano puede hacer cosas monumentales, pero estos grandes compositores rusos, y esto lo escuché de un gran pianista inglés, Donohoe, que no recuerdo el primer nombre de él, pero el apellido es Donohoe, Peter Donohoe, creo que es el primer nombre. Me corrigen en los comentarios si me equivoco. Donde dice que la música rusa no tiene paralelo en la historia frente a la parte técnica. La escuela rusa de piano abre una nueva brecha en lo que el pianista puede hacer con el instrumento. Y yo personalmente, que tengo la fortuna de trabajar mucho los estudios de Rachmaninoff y de Scriabin, he encontrado cosas que en los estudios de Chopin y Liszt no encuentro. O sea, me parece que es una manera perfecta de complementar lo que Liszt y Chopin hicieron. Vuelvo y lo digo, Liszt y Chopin son la base. Crean una brecha gigantesca. Pero los rusos simplemente la abren un poco más, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, muy lindo es el estudio Opus 39, número 5 de Rachmaninoff. Que solo son acordes con una bella melodía en el dedo 5, muy densos, de una profundidad romántica tan grande y de una dificultad técnica que de verdad complementa, como lo dije, los estudios anteriores, lo mismo los de Scriabin, que es un estudio muy famoso.
Es un estudio que estudia, ¿cómo se diría? Diferentes voces en la propia mano, abertura de la mano izquierda, cosas que no se habían visto antes. Entonces son dos compositores y dos grupos de estudios que complementan de una manera muy importante al pianista y el desarrollo del estudio como tal. Sí, y en un lenguaje muy que ya como era en disonancia de la época, ¿no? Porque Sí, Rachmaninoff, claro, Rachmaninoff lo vemos nosotros ahora desde acá, y lo vemos como un compositor fenomenal que compone música hermosa, que uh-huh. además gusta mucho y gusta Sí, todavía y claro. creo que va a seguir gustando, Sí, pero que para lo que se estaba componiendo para la época, pues estaba como echado a recoger, ¿no? Pues porque total, era él total. componiendo música tonal cuando Schoenberg y Berg y Messiaen y toda esta gente estaba componiendo sus cosas dodecafónicas y seriales y todo eso, y este tipo todavía componiendo en tríadas, era como, pero ¿qué? Scriabin sí se va un poco más, Sí, sí evoluciona y evoluciona muy a su propia manera, porque la música de Scriabin ya al final es atonal, pero de una tonalidad muy distinta, sí. porque sigue teniendo esa gestualidad romántica Uh-huh. que es muy característica de los rusos, ¿no? Y no Em, se nos puede olvidar los del Prokofiev. Creo que son 4 estudios, si no me equivoco. Creo que 4 o sí. 3. Sí, yo es que Y nunca los he tocado, Stravinsky. eso nunca los he tocado. Stravinsky también tiene unos De estudios. Stravinsky yo estudié uno o dos de ellos bastante difíciles. Nunca los toqué en público, simplemente pues los estudié como para mí. Ujú. De Prokofiev solo llegué a mirar el primero. Eh, no me parecen, esto ya es muy personal, no me parecen tan atractivos, pero el punto no es de gustos, el punto es de cómo los compositores ven en el estudio una manera de escribir para el piano que vale la pena explotar y que ofrece mucho y que no para ahí. Si escuchamos los estudios ahora, por ejemplo, más siglo XX, de Ligeti, o sea, Ujú. son estudios que cree uno que con los rusos no hay nada más que escribir y llega Bartók y llega Ligeti a expandir más esta brecha. Y Entonces, Ligeti y los estudios de Ligeti, pues invitadísimos además que los escuchen, son una como otra catedral, otro total. referente muy importante, o sea, porque es como que ya se había explorado todo y Ligeti no solamente escribe como un set de 3 o 4 estudios, como lo dices tú, Uh-huh. que hicieron Bartók y Prokofiev, sino que son 3 libros de estudios. Son 3 o 2, no estoy Son, seguro. creo que son 3, si no me Ok, equivoco. Eh, Como tú dices, que nos corrijan en los comentarios. que nos corrijan ahí. Yo creo que Eh, son 2. Hagamos la apuesta. Yo digo que son 2. creo que son 3, porque el último sí lo Listo. compuso mucho más tarde. Em, pero hay unas cuestiones rítmicas en los estudios de Ligeti que son muy extrañas. Dentro de eso, marco el estudio que tú estabas mencionando ahorita. Yo esos estudios, menos el último, porque el último lo escribió él como una serie de variaciones que la compuso por una Sí. colega mía, una amiga mía, eh, que los metió como dentro del set al final, porque era como un resumen de muchas de las cuestiones técnicas Uh-huh. que había explorado en los estudios. El primero está dedicado precisamente, es un homenaje a Ligeti. Y ese estudio hace una cosa, y es que es un ejercicio de composición, por un lado, ¿cierto? Porque Uh-huh. tiene estas 5 notas Uh-huh. que le va quitando una de las notas, ¿cierto? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, ese motivo que son 4 compases es como una especie de imitación a 3 voces. Entonces, y las voces no siempre van como 5, 4, 3, sino que a veces van 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Uh-huh. 5. Y se meten en la mitad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ¿sí? Es que es una maravilla. Y es para uno pues aprendérselos como que porque uno tiene que además Sí. aprender a tocar son 3 voces distintas y cada uno con una, pues como hace uno con una fuga de Bach, ¿no? Que Uh-huh. cada una tiene un color distinto, un Sí. nivel dinámico distinto y un fraseo distinto. Total. Ese estudio, ahí hago el plug,
también está dentro del el CD de Tendencias e Influencias, que aquí abajito en la descripción encontrarán el link por si los quieren Bueno, escuchar. y también hago publicidad entonces a los estudios para que busquen en el canal. No sé si lo tienen en tu canal, pero encontré en YouTube un video tuyo tocando creo que 4 o 5 de los estudios, pero no creo que está en tu canal, simplemente está como por ahí suelto. Hay un, es que yo como uno de un proyecto que hice, que después desembocó en el CD, fue hacer un recital con obras de Ok. compositores edafitenses, y ese recital que se llama Tendencias e Influencias está todo Ujú. en uno de los canales de Oh, AFIT, ok. Ok. y está Pero con una entonces muy para buena aquellos que, producción y toda la cosa, sí. pues entonces, para aquellos que les gusta ver los juegos pirotécnicos, que no hay nada mal en eso, a mí también me gusta ver juegos pirotécnicos, ¿cierto? Les recomiendo que vayan a ver el video porque es bastante impresionante e interesante lo que se logra en el piano. Hay una cosa que antes de que toquemos ya antes un estudio completo, que es que no hemos tocado obras completas todavía, hay algo muy importante, una salvedad que hacer. La idea de escribir con enfocados en algo técnico específico no es algo exclusivo del estudio, ¿ya? Chopin, Franz Liszt, Schumann, los grandes románticos, Brahms, que se nos olvidó mencionar los ejercicios, por ejemplo, los 51 ejercicios que él escribió para piano, no tanto para recital, yo nunca lo escucho en recital, pues, No, no, pero no, son no para funcionan. entrenamiento. Sí, no No funciona, funcionan. bueno. Pero Brahms escribió, por ejemplo, las variaciones sobre un tema de Paganini, que son prácticamente estudios. La idea de enfocarse en algo técnico no es solo para el estudio. Hay diferentes obras escritas por estos grandes de la música que se enfocan en cosas técnicas muy específicas, sin ser estudios. Por ejemplo, vamos a ver si me sale esto, la Rapsodia húngara número 6 de Liszt, que es muy famosa la parte de octavas. Eh, ¿Ya? Que es todo esto, y eso no es un estudio, ya es una de sus rapsodias húngaras, pero enfocado en un pasaje técnico específico. Lo mismo, por ejemplo, si uno escucha las baladas de Chopin, la coda de la primera balada, que en este momento sí no la recuerdo, tiene una parte que hace esto, Ujú. Sí. ¿ya? Y es tocar un acorde y hacerlo. Ah, ¿la No, tienes en los dedos de pronto? Ah, esta bueno. la toqué yo en mi Pero no, grado, pero en el lo que pregrado hace. hace como 20 años No, ya, pues. pero... Pero lo que hace ahí es enfocarse en acordes Ajá. y grita rotación y es siempre el mismo pasaje. Ya, y no es un estudio. Entonces, la idea de enfocarse en algo técnico no es limitado solo a el estudio, ¿ya? Sí, pero yo ahí, es que es como saber qué fue el primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Eso, Yo creo que eso es los verdad. estudios son como ejercicios preparatorios para poder aproximarse al repertorio, porque este estudio, hay una parte, por ejemplo, de la balada número 4 que tampoco la Claro. toco, que hace un pedazo que es Sí, como el estudio aquí. de los años. Sí, eso Exacto. es hacia el desarrollo para llegar a la coda. Ujú. Exacto. Entonces, ahí no es como te decía, es difícil saber cuál es uno y cuál es el otro. Mm. Sin embargo, una de las estrategias que yo hablo con mis estudiantes a veces, me acuerdo que mi profesora incluso trajo un compositor a el curso este de Chautauqua, donde nosotros íbamos, para que como que desarrolláramos un estudio a partir de las dificultades técnicas que había en el repertorio que estábamos estudiando, Sí, ¿cierto? es cierto. Entonces hacer como ese tipo de ejercicios. Yo hago, por ejemplo, mucho que es partir el piano a la mitad y hacer ejercicios simétricos, ¿cierto? Mm. Entonces, si uno hace, por ejemplo, esto sería en simetría, ¿sí? Qué A partir chévere. de ahí. Está muy Entonces, chévere. no, pero eso no me da. Es este. Sí, y hacer las escalas, por ejemplo. Sí, Eso está buenísimo. como si fuera un espejo. De tal manera que la mano dominante o la otra mano, que es la que no está Ujú. participando en el pasaje, le enseña a la otra. Pero ese tipo de ejercicios de Hanon, hay una cantidad de Pishna, Pishna, que sí. nunca los he hecho y Tampoco. nunca los he Los visto y me han escuché dicho una que vez, pero. sí.
Los ejercicios de Brahms sí utilizo mucho que Ujú. tengo por ahí un video incluso hablando de eso. De eso lo vimos, sí. Esos son ejercicios que sirven pues como para hacer un poquitico de adiestramiento Totalmente. en un ejercicio que es sencillo, que este lejano se lee en un momentico, ¿cierto? Pero hacerlo bien hecho es Como otra todo. historia. Como todo. Como O todo en sea, piano. Por eso lo que decías de los 5 dedos parejitos, pero es que emparejar ese bendito pero tercero, eso es muy cuarto y cuarto, difícil. quinto es imposible, pues. Es que hay una cosa, por ejemplo, uno habla de los estudios, por ejemplo, la campanela. La campanela tiene un pasaje, la campanela la he estudiado, pero nunca la he tocado pues así en público ni nada de esas cosas. Pero hay un pasaje de la campanela donde se hace esto. Ujú. Perdón. Y es una pesadilla. Porque todo es uno 4 5 pero abriéndolo de esta manera la Sí. mano. Sí, pero Abriendo. para eso está el estudio de Exacto. Chopin. Bueno, o el de Liszt está para el de Chopin, que fue primero huevo o la gallina. Sí, porque además No, los opus 10 de Chopin, valga la aclaración, fueron dedicados a Liszt, ¿no? Y Liszt fue sí, como de los sí. primeros que los tocó también. Sí. Sí, y de hecho, hasta donde tengo entendido, Chopin admiraba mucho la manera en que Liszt los tocó y los estrenó. O sea, a Chopin le gustó bastante. Y es muy interesante, bueno, hablando, por ejemplo, antes volvemos a Chopin, la madurez musical. Porque cuando uno escucha los Opus 10 de Chopin, que creo que fueron escritos entre 1829 y el 32, si no me equivoco, es un Chopin muy joven. Chopin pues, nació en 1810, entonces es un Chopin de 19 años, 18 años, o sea, es un peladito. Y cuando uno escucha los Opus 25, que fueron escritos entre el 35 y el 37, más o menos, ya es un Chopin mucho más maduro. Hablo maduro porque él muere en el 49, entonces claro, en el 37, 38 es un Chopin ya maduro. Ya la preocupación de Chopin no es tan, aunque sigue siendo técnica, volvemos a lo mismo. Ya hay algo musical que involucra más no solo esto, sino el entendimiento de una frase, cómo se desarrolla, Ujú. la estructura de las piezas en sí. Y es una buena cosa pues que se ve ya en los compositores que vienen después. Sí, no, pero incluso en los preludios y fugas de Bach, pues el primer libro y el segundo libro que fueron escritos con 20 años de diferencia, Sí, musicalmente el segundo libro es mucho más totalmente, interesante, ¿cierto? totalmente, Pero bueno, totalmente. para que vamos Sí, acercándonos como a la última parte, eh, yo preparé para hoy un estudio que no es el más difícil o el más pirotécnico. Es un estudio que he tocado mucho, que es el primer estudio que escribió Alexander Scriabin, que ah, lo escribió con mucha influencia de Chopin precisamente, como de su musicalidad, ¿cierto? Y es un estudio que, a pesar de que suena relativamente fácil, es muy difícil porque es muy denso, muy parecido al que estabas hablando de Rachmaninoff 39 sí, número 5. Eh, la melodía tiene que estar muy clara sobre unos acordes muy densos y tiene, que van a escuchar en varias partes, unas voces internas que hay que sacar también. Entonces es un sí, ejercicio o un estudio sobre balance de la mano y sobre fraseo, cómo llevar una frase de un lugar a otro y también sobre cómo poder sacar voces internas para que sean claras. Entonces, este es el estudio Opus, a ver si este pedal funciona, Opus 2 número 1 de Alexander Scriabin. vamos.
qué lindo Andrés, Ese qué estudio es lindo, maravilloso. qué lindo. Y me gustó mucho la manera en el final cuando empiezas a mostrar de manera tan clara con la izquierda esta melodía interna que está escrita en semicorcheas. Tirarirarirarirarirarirarirara. Qué lindo eso como, eso como resalta. Y fue lo que hablamos ahorita, de que el estudio, sí, como tú hablas, tal vez no tenga mucha pirotecnia, tal vez no tenga mucha, pero la dificultad es otra. Es que el control de los dedos para hacer polifonía es, puede en casos, no digo que siempre, ser mucho más difícil que tocar rapidísimo o muy fuerte. O sea, el control de los dedos para hacer polifonías es bastante complejo. Y la manera en que lo tocaste se entiende claramente qué melodía está saliendo, quién canta por acá, se nota la dificultad del estudio y la belleza, porque la belleza es increíble y no, muy lindo, muy lindo, Muchas gracias. muy bien. Sí, y hay otra cosa, es que generalmente estamos tocando como con este balance, ¿no? Como que eh, le damos un poquito más de énfasis a la soprano, porque es la que tiene que Sí, cantar, y al claro, bajo para que apoye la armonía. claro, Y este estudio nos pide que hagamos esta melodía en esta parte interna de la mano que no sí. estamos tan acostumbrados. Entonces ahí es donde, pues una de las dificultades como grandes del estudio, que como estábamos hablando, pues no se ve como si fuera tan difícil, pero lograrlo toma bastante tiempo. Toma bastante tiempo, toma bastante tiempo. Bueno, yo voy a tocar un estudio que compuse hace por ahí unos 15 años, 14 años, hace muchos años lo escribí, muy influenciado por la música de Prokofiev. En aquel entonces había escuchado mucho el segundo concierto de Prokofiev, había escuchado mucho su tocata, la sugestión diabólica, y es toda música que causó una impresión muy grande en mí, que aún la causa. A mí me encanta Prokofiev. Y de hecho mucha de la música que he escrito, que de hecho he puesto en YouTube, unas improvisaciones que yo he hecho, son muy basadas en este lenguaje de Prokofiev, que me parece muy apasionante. Entonces el estudio que voy a escribir y que voy a tocar es, va a ser parte de un grupo de estudios, ya que en aquel entonces compuse. Entonces, bueno, este se llama De Cicro. De Cicro es porque es enfocado en el dedo 4 y en el dedo 5, ya haciendo cromatismos para esta mano y luego para esta. Y luego hace cromatismos para el dedo 1 y el 2 y el 1 y el 2 acá. Entonces ellos están como turnando. Y entonces, después de que lo termine de tocar, les muestro más o menos qué fue lo que hice. ¿Ok? Ahí fue. ¡Ay, jue! ¿Qué es eso tan Ahí fue. difícil, Cristian? Pero No, 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 ¿por qué tan ni difícil? tanto. No, 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 ni tanto, ni tanto. Voy a explicar qué hace. Entonces, cuando lo escribí, bueno, eso tengo que aceptarlo. Esto es como poner trapitos al sol. Pues yo creo que todos los pianistas tenemos esa época
que la que, claro, lo que más difícil suena y rápido y impresionar, es como esa parte de la madurez pianística que uno va desarrollando, ¿no es cierto? Entonces en esa época, claro, cuando lo escribes, o sea, por eso estamos hablando hace mucho tiempo, estaba buscando eso, claro, que sonara difícil, lo que sea. Eh, pero aún así, sí tuve en cuenta de que el estudio fuera lo más, no tanto lo más pianístico posible, pero que fuera muy enfocado en lo que quería yo desarrollar como pianista, para los pianistas. Entonces, cuando empieza, suena difícil, pero es la posición del dedo 1 y 5 en dos teclitas blancas, y simplemente el dedo 2 se va a la tecla negra de arriba. Entonces, es algo que en el piano no es muy difícil de hacer, y luego brinca a otra vez a un patrón diferente que mantiene la misma abertura y hace la teclita negra de arriba. Entonces, ya, bueno, después se complica un poquito más cuando lo hace el dedo 5 y luego que lo hace la mano izquierda con el dedo 4 y 5. Sí, sí, muy fácil. Sí, esto es aquí facilito, claro. No, Después no. viene el 4 y 5, que es imposible, y el de la izquierda, que ese no lo hace sino, no lo hace sino tú. No, pero el punto es que si se estudia, o sea, no, soy consciente que, o sea, no es un regalo y no se trata pues como aquí de mostrar que uno hace lo que uno le da la gana con el piano, no. Pero como todos los estudios, con paciencia y un buen entendimiento de lo que la mano puede hacer y con una buena guía, se puede lograr. Estudios que, por ejemplo, para mí no tienen ninguna lógica. Yo no sé uno cómo toca eso. Por ejemplo, los de Ligeti. O sea, uno estudia, lamentablemente no tengo ninguno de los dedos, pero los invito a todos que vayan y escuchen los estudios de Ligeti, y uno como pianista, uno ni siquiera sabría cómo empezar a estudiarlo. O sea, yo lo digo aquí poniendo trapitos al sol. Yo abro ese libro y bueno, sí, empieza despacio y mire digitaciones, pero desde el primer libro, desde el primer estudio, que el estudio es rítmico y él empieza a desplazar el ritmo de la mano derecha, Sí, que se a llama desfasarlo. desorden, además. Desorden se llama, desorden, porque crea un desorden. La mano derecha se empieza a adelantar, pero no adelantar por un beat completo, es como por una fracción. Entonces uno como cuenta, o sea, es todo un reto. Entonces este mundo de los estudios es muy apasionante, y de verdad que invitamos a todos aquellos que están empezando en este mundo del piano a estudiarlos, hasta a conocerlos, a escucharlos, a ver cómo suenan, porque de verdad que es bastante lindo. Sí, y una última cosita, dos últimas cositas. Unos estudios que se nos quedaron que yo utilizo mucho y que cada vez estoy utilizando más son los de Moskovsky. Los de Que Moskovsky, que los son como Opus una introducción, los de 72. Chopin. Que son, pues, bueno, yo sí, un poquito, aunque son difíciles también y Hay muy unos que sí, sí. bonitos, muy bonitos. Sí, los de Los Moskovsky, de claro que sí. Moscheles no los conozco tanto, pero son muy famosos. Los he escuchado Eh, aumentar, sí. y bueno, pero una cosa, y es que no quería que se acabara el programa sin mencionar, y es que el proceso de los estudios es muy interesante, porque uno estudia, y esto creo que pues yo escuché un profesor que me lo describió, pero creo que era Rubinstein el que decía, como que uno los estudia, los estudia, los estudia, hasta que llega como un 70%, y de ahí no pasa, y de ahí no pasa, y la velocidad no pasa, es imposible. Entonces uno los deja descansar, y uno deja de tocarlos por meses, por años, Sí, y después llega a ese 70% mucho más fácil, y vuelve como hasta un 75, tiene 80%, y sentido. de ahí no pasa, y de ahí no pasa. Entonces tiene uno que, de verdad, que tocarlos por mucho tiempo. Estos estudios No, de total. Marco, antes de grabarlos, menos el de Bartók, que toqué como al final, que ese no era tan difícil, Sí, pero esos estudios los estudié yo por ahí por 2 o 3 años, te como creo. estudiándolos, tocándolos, después dejándolos, tocándolos, para poderlos tener como del todo bien, porque, Sí, total. porque toman tiempo. El piano en general toma muchísimo tiempo, y las obras Sí. nunca terminan de estar en un punto que uno diga como que bueno, ya, esta obra me las Aquí he está. No. sobrado, No, sí, sí, desafortunadamente. Y Sí, es una cosa totalmente que de es muy acuerdo. importante para los estudiantes. Yo les digo mucho eso a mis estudiantes, ellos todavía, bueno, es que es muy frustrante que uno como que no puede tocar las cosas bien. Porque uno sabe, uno Sí, tiene una idea en la cabeza de cómo debe ser, y no le sale. pero hay una cosa, y con eso podemos, claro, ir terminando, y me gusta mucho eso que dijiste, porque una de mis grandes maestras fue Ludmila Weber cuando fui a estudiar a Bogotá, y ella pues nos hizo a todos nosotros estudiar los
los 24 estudios de Chopin, o sea, nos hizo mirarlos y si no tanto tocarlos pues en público, conocerlos, entonces leerlos, de qué se trataba cada estudio, qué ofrecía cada estudio. Y te das cuenta que listo, los estudias, muchos de ellos los tocas en público, pero es después de muchos años, ¿cierto? Que de uno dejarlos descansar, que uno vuelve y los trae, y no solo los puede tocar más rápido, claro, el entendimiento, el color, todo cambia. Obviamente, claro, hace parte del desarrollo la madurez de uno como pianista, ¿cierto? Pero es que los estudios tienen una particularidad de, ellos a veces piden como un descansito, como un tiempo, ya, donde el cerebro como que necesita acostumbrarse a qué es lo que está pasando aquí. El estudio en sí es una obra apasionante y de verdad que es un gran reto, no solo para los dedos, sino para la madurez, por lo que decías, a veces hay que esperar y dejar que crezcan. Y también para esa parte musical, porque son obras simplemente hermosísimas y que vale la pena que todos estudiamos, que hay que hacer, de hecho. Sí, desafortunadamente son mucho tiempo y son muy corticos. Ese es el único problema con los estudios. Sí. Sí. Que si uno le dedica el mismo tiempo a las sonatas de Mozart, se las aprende todas en lo que se aprende 3 estudios de Chopin. Total. Sí, no, ¿sabes qué? De pronto no tanto, pero sí. No, pero la experiencia sí es esa. Sí, yo, es muy personal, esa ha sido mi experiencia. Uno se aprende una sonata de Beethoven de Mozart, sí, toman tiempo, porque claro, las dificultades ya son otras. Ya a veces los estudios no tienen el peso musical de una sonata de Beethoven, ¿ya? Pero es que el estudio es un reto tan interesante, tan diferente, tan... El cerebro como que tiene que empezar como desde cero con tantas cosas. Así ya seas un pianista profesional. Alguna vez leí, y pienso que con esto podemos terminar, tenemos que ir terminando, de Rachmaninoff, que hablaba de uno del estudio de Scriabin que toqué ahorita, de do sostenido menor, y él decía, este estudio está escrito, está documentado, decía, este estudio es tan difícil, me costó 3 horas aprendérmelo. Pero yo creo que lo que él quería decir era, no solo puede mostrar que se lo puede aprender en 3 horas, era que el estudio en sí, sin importar tu nivel de piano, presenta siempre un reto que te hace redescubrir lo que el piano puede hacer. Muy ¿Listo? bien. Entonces, yo pienso que con esto cerramos. ¿Despides tú, Andrés, hoy? Bueno, sí, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta aquí. Si esta es la primera vez que nos ven, los invitamos a que vean los otros 3 episodios que están ahí en nuestros canales. Yo siempre los invito a que sigan a Cristian, que tiene un canal muy interesante con obras compuestas por él, muy bien tocadas además, piezas para todos los niveles además, que como para profesores de piano les puede servir para repertorio para sus estudiantes. Y que si tienen comentarios, por favor, nos los hacen abajo y que se suscriban a los canales. Cristian, Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por favor, sigan el canal de Andrés. Para pedagogía, los videos que él tiene sobre cómo trabajar el piano, cómo estudiar una obra, que ha sido lo último que él ha publicado. 2 entrevistas muy interesantes que él hizo, uno de sus grandes amigos pianistas y su maestra de piano. De verdad que el contenido pedagógico y musical que pueden encontrar en el canal de Andrés, por favor, suscríbanse, vale la pena. Listo. Bueno, Dios los bendiga a todos, muchas gracias y hasta una próxima entrega. Bueno, Chao. hasta luego. Chao.